Hola nuevamente, qué alegría que estés con nosotros en este nuevo episodio de Un amor con propósito. Hoy vamos a hablar de algo que toca fibras muy profundas, algo que puede doler, pero que también puede ser la llave para un nuevo comienzo, y es el perdón. El perdón no se trata de olvidar, no es justificar lo que pasó, ni decir que no dolió. El perdón es liberar el corazón del rencor, soltar ese peso y darle como ese espacio a Dios para que sane lo que hoy parece imposible. Sí, y es importante decirlo desde el inicio. El perdón no siempre significa seguir. A veces perdonar es sanar y quedarse, y otras veces perdonar es sanar y definitivamente soltar. Pero siempre significa dejar que Dios tome ese dolor y nos muestre un camino nuevo. Y precisamente hoy queremos hablar de heridas reales, de infidelidades, de la indiferencia que enfría el amor, de palabras que nos hieren y de cómo el perdón puede convertirse en el inicio de un amor más fuerte, pero con propósito. Y precisamente de eso que queremos tocar el día de hoy nace el título de este tercer episodio de Un amor con propósito, que se llama ¿Y si el perdón es el inicio de un nuevo amor? Yo sé que el perdón es una palabra muy grande. Suena que puede ser muy difícil también. Y hoy en día muchas parejas llegan a un punto en el que sienten que definitivamente ya no queda nada, que la herida fue demasiado grande. Por ejemplo, no sé, una traición, una mentira, una indiferencia que ha durado durante muchos años. Y de repente volteas a ver a tu pareja y ya no es amor, es solamente dolor. Y aquí viene algo que me toca muy de cerca porque yo lo he vivido, es más, crecí viéndolo. Yo sé lo que es cargar con heridas del pasado y aunque esas heridas uno intente dejarlas atrás, muchas veces salen en la relación presente. Y sabes qué, cuando no perdonamos y es algo muy feo porque lamentablemente vivimos atados al mismo día en que ocurrió esa herida, como si el tiempo no hubiera pasado, como si siempre estuvieras repitiendo esa misma herida. Y es ahí donde el perdón, aunque suene como una palabra casi imposible, es lo único que nos libera de ese círculo. Sí, amor, precisamente yo también lo he sentido, porque cuando una herida queda abierta, cuando el tiempo pasa y sigue como allí, latente, vigente, aunque intente seguir, cualquier detalle se convierte en ese motivo de desconfianza. Y el perdón precisamente pues no es mágico, pero sí es un proceso que nos da esperanza. Aunque cueste, nos da mucha esperanza. Y ese proceso no lo hacemos solos, lo hacemos con Dios. Porque si lo intentamos solos, se nos va a complicar muchísimo y el tiempo va a pasar y esa herida queda sin sanar y lo único que hacemos es lastimarnos a nosotros mismos y lastimar a los demás, incluyendo a nuestra pareja. La Biblia dice en Colosenses 3:13, tal cual como lo voy a decir, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si Cristo me perdona a mí todos los días, ¿cómo no voy a perdonar a quien yo amo? Y yo creo que esa pregunta te la tienes que hacer siempre, en todo momento, por más difícil, por más que nos cueste, hay que aprender a perdonar. Precisamente lo digo porque desde el corazón he vivido muchas situaciones, al igual que mi esposa, que a veces nos ponen en tela de juicio, ¿no? Nos cargamos, nos llenamos de rencor por alguna situación, por algún motivo y cuánto nos cuesta perdonar. Pero es ese paso que con sinceridad
agachando la cabeza y con mucha nobleza tenemos que aprender a dar, porque es lo que nos va a permitir vivir en paz y sobre todo vivir con amor y sabiendo construir con tu pareja y con tu entorno, ¿sí?, una vida agradable. Perdonar no significa borrar el pasado. Creo que a veces erramos en ese concepto de pensar que con el hecho de intentar perdonar lo que pasó, pasó y todo quedó atrás. No, no se trata de borrar el pasado. Significa decidir que ese pasado ya no te va a controlar, que no va a controlar mi presente, tu presente. Y amor, quisiera preguntarte en este momento, ¿qué te costó más en tu proceso personal? ¿Perdonar a quienes te hirieron? ¿Perdonarte a ti misma por lo que permitiste? Pues a ver, yo creo que esta pregunta, es un poco difícil, pero si yo me pongo a pensar, lo más difícil para mí fue perdonarme a mí misma. Porque, a ver, yo mucho tiempo duré preguntándome a mí misma por qué permití esto, por qué permití lo otro, por qué no puse límites antes. Y yo me echaba mucha culpa, me llenaba de culpas, me llenaba de tristeza por decir por qué no fui fuerte, por qué no puse límites. Y perdonar a la otra persona sí fue muy doloroso, pero liberarme yo misma de ese peso fue todavía más duro. Y yo creo que en este momento hay muchas mujeres que nos escuchan y que en ese momento ellas también sienten lo mismo. Nos juzgamos demasiado, cargamos culpas y el perdón empieza también dentro de nosotras. A ver, yo duré mucho tiempo, y lo digo a modo muy personal, yo creo que yo duré mucho tiempo cargando mucho rencor, mucho dolor, mucha ira en mi corazón, y eso me mataba a mí misma. Y yo veía que la otra persona de pronto estaba como si nada. Y es muy duro, primero, reconocer que uno tiene ese dolor, porque muchas veces ni lo reconocemos ni lo vemos, cargamos con él, cargamos con eso y como si nada. Y lamentablemente eso también afecta a tu entorno, tus relaciones ya personales, de pareja, familiares, etc. Pero el perdón empieza desde ti mismo. O sea, tú no puedes pretender perdonar a otra persona sin antes haberte perdonado a ti mismo por no haberte primero respetado a ti mismo, porque así como el amor propio empieza desde uno mismo para transmitírselo a otro. Asimismo es el respeto y asimismo es el perdón. Entonces, a esa pregunta que me hiciste, para mí fue más difícil perdonarme a mí misma que a esa otra persona. Así es, amor. Bueno, como lo hemos dicho, ¿no? A veces afectamos tanto a nuestro entorno. Por ejemplo, en nuestro caso, con los niños, sí, aquellos que tienen hijos también. Esas heridas que arrastramos del pasado, pues muchas veces también terminan haciéndole daño a nuestros hijos, inconscientemente, ¿no? Las formas como respondemos, las formas como decimos las cosas, como intentamos siempre rebatir pensando que siempre nos están ofendiendo, ¿no? Y a veces, digamos, si te corrigen o te dicen algo, vas inmediatamente como a la defensiva. Es que son tantos motivos o tantos ejemplos de heridas que uno puede arrastrar. Sí que es importante parar, detenernos un momento y reflexionar, ¿sí? Intentar descubrir cuáles son esas heridas, porque a veces nos cuesta reconocerlas. Y yo pienso que es importante pensar, intentar un minuto meditar, ¿qué me está haciendo daño? ¿Qué es eso que tanto me alimenta a mal? Porque las heridas, cuando están abiertas, lo que hacen es desfigurar tu ser, tu forma de ser, tu forma de
de ver la vida y de afrontarla. Entonces yo creo que es importante intentar corregirlo, sobre todo cerca de Dios. Y amor, yo quiero hacerte otra pregunta que precisamente lo estabas mencionando ahora, pero quiero que digamos lo centres más. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te costó soltar? ¿Hubo un momento en que sentiste que era más fácil quedarte con ese rencor que dar el paso de perdonar? ¿Cómo lo sentiste, mi vida? Pues sí, yo recuerdo una situación en la que me sentía herida y pensaba, ¿por qué tengo que perdonar yo? Y me di cuenta que ese pensamiento me estaba envenenando más a mí que a la otra persona. El rencor es como, a ver, yo lo tomo como un ejemplo, es como un veneno que uno mismo se toma esperando que afecte al otro. Y yo duré mucho tiempo con mucho, como lo mencioné ahorita, con mucho rencor, con muchas heridas abiertas. Y lamentablemente, a ver, lo tengo que decir así, yo llegué a tu vida con muchas heridas. Sí, Entonces, esas heridas también afectaron muchísimo nuestra relación. Eh, Afectaron de manera muy negativa nuestra relación al inicio porque yo me volví una mujer muy fría, muy dura, siempre estaba a la defensiva, eh, no tenía confianza. Y claro, uno como que no ve eso, pero es ahí donde yo rescato desde el corazón, rescato y valoro porque tú me enseñaste a perdonar también. O sea, también tú me decías, veo tantas cosas en ti, tanto dolor, tantas heridas, tantas cosas que aún no has sanado, que tú me enseñabas incluso a pedirle a Dios que me quitara y me sanara el corazón. Y ahí fue donde yo un día dije como, bueno, voy a decidir hacerlo, entregarle todo este dolor a Dios y que sea Dios obrando. Y sí, perdonar fue un acto de obediencia, pero también de amor. Primero hacia Dios y luego hacia ti. El perdón no significa que todo vuelva a ser como antes, significa que hay una oportunidad de construir algo nuevo. Una relación que no, por ejemplo, no se sostiene en el dolor, sino en la verdad, en la paciencia, en la decisión de amarnos otra vez. Y por ejemplo, amor, yo también recuerdo un momento contigo en el que sentí que estábamos empezando desde cero. Cuando decidí perdonar esas heridas de mi pasado y entregárselas a Dios y pedirte perdón a ti por tener que cargar con algo que ni siquiera tenía que ver contigo. Porque tú lamentablemente tuviste que ver una versión de mí que ni siquiera merecías. Y tú mismo me decías a mí. sí, mi amor, claro. Tú, por ejemplo, me decías muchas veces, bueno, no sé, te vuelvo a darte la pregunta. Por ejemplo, en ese momento, ¿tú qué sentías? O sea, tú me veías a mí como yo actuaba y tú qué pensabas. Era difícil, amor, porque uno siempre tiene que aprender a ver como eso bonito, ¿no? De las personas, los aspectos positivos, sí, de las personas y no centrarnos tanto en los defectos. Pero yo en Erika siempre he visto una mujer con un corazón bondadoso, pero con un corazón muy lastimado, ¿sí? Y afortunadamente en mi caso, ¿no? Digamos que el hecho de tener a Dios en mi vida me permitía ver en ti eso, ¿sí? Y no solamente quedarme con lo malo o con que tus formas en ese momento de ser o de actuar en ciertas situaciones, pues te hacían ser una persona diferente a lo que realmente eras. Y era cuando se manifestaban esas heridas, amor, esas heridas sin sanar, ¿sí? Que no habías logrado perdonar y yo te lo decía tal cual porque no lo olvido. Amor, cuánto hubiera querido yo conocerte antes, ¿sí? De que pasaras por tantas situaciones. Porque claro, hay que aclararlo aquí, es que tuviste una relación bastante difícil anteriormente
y creo que eso marcó tu corazón, ¿sí? Y afortunadamente y gracias a Dios yo creo que logramos sanar juntos, ¿sí? Muchas de esas cosas o bueno, heridas con las que estabas arrastrando, ¿sí? Esas cargas que no tenías por qué cargar. Y afortunadamente en el camino, porque no es algo de un día para otro, sino que afortunadamente en el camino y paso a paso hemos logrado sanar juntos. Y gracias a Dios, sobre todo gracias a Dios, que yo creo que Él es el que nos ha ayudado y el que ha logrado sanar esas heridas, amor. Así es. Yo aquí recalco algo y es que para mí lo más bonito fue esa paciencia y esa decisión tuya de, primero, de tener mucha paciencia, porque yo creo, yo me pongo en tu lugar y yo digo, no, yo ya me hubiera ido. Tener como esa paciencia, esa empatía también, y eso tan bonito de decir como ayudarme también a sanar, porque yo sé que muchas veces también te lastimé y aún así tú no decidiste irte o decidiste huir, sino que decidiste quedarte conmigo y enseñarme a sanar esas heridas que yo tenía. Entonces, claro, yo valoro mucho eso de esa decisión tuya de perdonar y construir algo más fuerte conmigo. Y fue ahí donde me di cuenta de que el perdón es eso, es volver a elegirnos aunque tengamos cicatrices, porque para ti hubiera sido más fácil decir, uy, no, ¿en qué me metí? Sí. Y irte, pero no, fue esa decisión de quedarte y de construir algo grande. Sí, amor, efectivamente, es que no creas, yo sí me lo llegué a preguntar, pero yo creo que lo hemos hablado, lo hemos dicho y yo he sido muy sincero contigo y, y siempre, sí, siempre digamos cuando hablamos, nos decimos las cosas, pues yo te decía, amor, yo a veces me preguntaba, me decía, ¿será que ella no es la mujer para mí? Pero yo creo que lo que ayudó a construir algo tan bonito fue el hecho, y vuelvo a recalcarlo, es el hecho de haber visto en ti tantas cosas tan hermosas. No solamente quedarme con lo malo o con esos defectos, sabiendo que precisamente esas heridas no eran lo que provocaban esa forma de ser en ti. Yo creo que es importante aprender a reconocer eso en las personas de nuestro entorno, principalmente en nuestras parejas, porque por ese motivo, digamos, no podemos salir corriendo. Si tú amas a alguien de verdad, vas a estar allí acompañándola, acompañándolo y juntos van a intentar sanar, sobre todo poniendo a Dios en el centro, porque eso es algo que siempre recalcamos, poner a Dios en el centro. Y yo quiero decir algo a quien nos escuchan, y esto es un ejemplo también muy importante porque las heridas muchas veces no vienen de relaciones tóxicas, ¿sí? O de la niñez, heridas que de pronto nos marcaron y que siguen vivas en nuestro presente y que es importante sanar, sino también otras situaciones de pareja, como por ejemplo las infidelidades, ¿sí? Que en este mundo, en el hoy, en el día a día, yo creo que es un motivo por el cual muchas personas terminan separadas, muchas parejas terminan separadas, divorciadas. Y es que lo que es las infidelidades, las mentiras, una herida grande del pasado o del presente o del momento, pues no tienen por qué ser el final. Con Dios, estas cosas, estas heridas pueden ser el inicio de una nueva etapa. Yo quiero agregar algo ahí, y es que, Dios, yo creo que una infidelidad es algo muy, muy, muy doloroso, demasiado, que en su momento, como tú lo mencionaste, yo también lastimosamente tuve que vivir una relación un poco complicada, y una infidelidad es algo muy difícil también de sanar,
de perdonar, o sea, ahí la palabra perdón, yo creo que al principio, porque una infidelidad es un duelo. Claro. Entonces es muy difícil decir cómo te perdono, pero es que no tienes que perdonar a esa persona, o sea, primero te tienes que perdonar a ti, porque es que primero o sea, número uno, no puedes echarte la culpa, porque muchas veces uno se pregunta a sí mismo, ¿qué hice? ¿En qué fallé? ¿Qué me faltó? ¿Por qué esa otra persona decidió irse, etcétera? Uno eso no lo tiene que hacer, porque tú tienes que aprenderte a dar el valor como persona. Si hice todo de tu parte, no tienes por qué decir, o bueno, puede que también hayas fallado en algo, pero una infidelidad no puede ser una causante para causar dolor si aún estás en una relación de pareja. Y es ahí donde yo también quiero como recalcar eso. Una infidelidad, por más duro que sea, eso, si uno no se lo entrega a Dios, uno en sus fuerzas no la va a poder sanar. Y no será fácil, llevará tiempo, llevará lágrimas, conversaciones difíciles, pero si ambos deciden caminar juntos, el perdón se convierte como en esa semilla de un amor más fuerte. El perdón es como darle a la relación un nuevo terreno para construir, si obviamente se decide seguir adelante juntos. No significa que todo esté perfecto, sino que hay esperanza, que podemos empezar de nuevo, aunque sea paso a paso. Y, súper importante, si tú decides perdonar una infidelidad y continuar con tu pareja, tú ese perdón primero se lo tienes que entregar a Dios de corazón, porque si no va a ser una carga que vas a seguir llevando toda la vida y que en algún momento va a terminar por destruir tu relación. Muy cierto, amor. Yo creo que cuando tomamos esa decisión hay que hacerlo como lo dices, entregarle a Dios ese perdón, porque construir confianza es difícil, es muy difícil. Y cuando no se logra construir esa confianza, pues eso va a llevar a un nuevo fracaso. Y es muy importante por eso entregarlo a Dios, porque solamente Él realmente nos ayuda a perdonar de corazón, con sinceridad, que es lo importante, ¿sí? A la final, y bueno, la confianza precisamente se reconstruye con actos de verdad, con actos de amor, no con palabras bonitas. Yo creo que muchas personas tienen esa capacidad de hablar bonito, ¿sí? O de convencer con facilidad, pero es que no se trata de eso. Se trata de sinceridad, ¿sí? Y cuando decimos perdonar de verdad, con la verdad, pues le damos a Dios ese espacio para hacer algo nuevo en nosotros y en nuestra relación. Amor, yo voy a dejar una pregunta, bueno, una reflexión para aquellos que nos escuchan, para esas parejas que de pronto sé que este mensaje les va a llegar y espero que sea un mensaje alentador y un mensaje de esperanza. Y hoy no queremos dejarte pues solo con reflexiones, queremos darte pasos concretos que pueden marcar una diferencia esta misma semana. Por ejemplo, tómate un momento al día cuando estés a sola. Primero, identifica tu herida. Sé que no será fácil, pero es posible cuando meditas en silencio y piensas y recorres con tu mente y corazón todos esos momentos, todos esos episodios que has vivido desde tu niñez. Y las heridas están allí, esas heridas que no han sanado están allí y esas cosas no se olvidan con facilidad. Yo creo que en ese momento tú vas a lograr identificar esas heridas y tienes que reflexionar y pensar cómo puedes tú sanar, sobre todo pidiéndole a Dios que te ayude. Entonces, escribe en una hoja qué es y qué es lo que más pesa en tu corazón, identificando todas esas heridas. Sé sincero contigo mismo. Ese es el primer paso y es fundamental. Y eso es importante que se lo entregues a Dios.
Ora como quien habla con un amigo fiel, porque orar es eso, orar es hablar con Dios, es sincerarnos con Dios, es decirle lo que sentimos, lo que pensamos, lo que anhelamos, y precisamente es entregarle esas heridas a Él y entregarlas con el corazón y con mucha sinceridad. Dile: Señor, aquí está mi herida, yo no puedo con ella, pero tú sí. Y especifícale esa herida qué es, qué significa, qué significado tiene en ti y el por qué es una herida y cómo vas a sanarla de su mano. En pareja, hablen juntos. Si decides seguir adelante con tu pareja, compartan lo que les duele sin atacarse el uno al otro. Escuchen de verdad, escuchen con el corazón. Den un gesto de amor intencional, no importa lo pequeño. Un abrazo, una palabra, un detalle que demuestre: quiero sanar contigo. Y por último, si ese dolor es muy grande y no puedo más, pues entrégaselo a Dios. A veces perdonar también significa soltar para poder vivir en paz. Eso último que dijiste, que es el dolor es muy grande y definitivamente no puede más. Yo creo que el único que puede quitar ese dolor del corazón o esas heridas del corazón es Dios, pero cuando decidimos soltarlas de verdad. Y eso fue algo que tú también me enseñaste y que yo creo que soy un testimonio de ello, porque yo pensé que nunca iba a ser capaz. Yo tenía muchas heridas en el corazón, tenía mucho rencor, tenía mucho dolor, y yo de verdad de corazón, yo oraba y le pedía a Dios que por favor me ayudara a sanar, que me diera un corazón bondadoso, que en algún momento cuando yo estuviera contando todo lo que viví, no tuviera que contarlo con lágrimas en mis ojos y desde el dolor. Y de un momento a otro fue verdad. Dios me empezó a quitar todo ese dolor. Ahora, hoy en día yo las recuerdo, pero ya no como antes. Ya digo como, bueno, todo lo que viví, wow, superado. No me morí. no morí, pero es algo muy bonito, porque no es que debido a todo lo que hayas tenido que vivir tengas que cambiar, tengas que volverte una mala persona y tengas que hacerle lo mismo a las otras personas o no sé, sino que ese dolor lo uses para transformarte, para volverte más fuerte, no duro de corazón, sino más fuerte, para saber que lo lograste superar y que en Dios todo lo puedes lograr. Que, a ver, también hemos visto ahorita muchos casos, por ejemplo, de personas que lastimosamente esos dolores o que no han podido sanar y terminan haciendo cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, llegar hasta el punto de decidir hasta quitarse la vida. Es ahí donde si definitivamente nosotros no tenemos un apoyo como lo es Dios, o no nos refugiamos en ese único ser que de verdad conoce nuestro corazón, en ese único ser que de verdad nos entiende, no podríamos hacerlo. Y ahí es donde yo digo que el perdón no borra la cicatriz, porque yo digo que todo lo que tuve que vivir o demás nunca lo voy a olvidar, siempre lo voy a recordar, pero eso transforma la herida en testimonio. Es lo que te decía ahora. Yo creo que soy un testimonio de ello y que hoy en día puedo hablar de esos dolores, pero ya no con dolor, lo puedo hablar de una manera distinta. Y a ti que nos estás escuchando en este tercer episodio, si hoy sientes que ya no puedes más, como lo dijo ahora Cris, entrégale ese dolor a Dios. Él es experto en hacer nuevas todas las cosas. Sí, amor, yo me quedo con esa frase que dijiste ahora de la dureza del corazón. Ojo con eso. Yo creo que la dureza del corazón es el reflejo de un corazón herido. No permitamos llegar a ese extremo, porque la dureza del corazón te destruye a ti y destruye a tu pareja, a tu familia, a tu hogar, tu entorno. Las personas que son duras de corazón no fluyen, ¿sí? Entonces, perdonar no es decir
que lo que pasó estuvo bien. Es decidir que ese dolor no tendrá la última palabra en tu historia. Y quizás el perdón sea el inicio de un nuevo amor. Así es, así mismo. Y pues nada, eso sería todo por hoy en este tercer episodio de Un amor con propósito, donde de verdad de corazón hablamos, exponiendo también un poco pues todo lo que hemos vivido, nuestras experiencias, nuestras heridas, lo que hemos logrado sanar, pero construir juntos como pareja, eh, llegar a perdonar, pero con Dios también en el centro. Así que nada, tú que nos estás escuchando, que nos estás acompañando de nuevo el día de hoy, de verdad y de corazón, gracias por acompañarnos en este episodio. Y si este mensaje tocó tu corazón, compártelo con alguien que lo necesite. Y nada, síguenos en Instagram como @unamorconpropósito y suscríbete en YouTube o Spotify para seguir creciendo juntos. De verdad, muchas gracias por escucharnos y un abrazo con propósito y hasta el próximo domingo.